Vamos a entrar al tema de hoy, discernimiento espiritual, versículo de memoria, Hebreos 5:14, que dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Esta es la palabra clave para el día de hoy, el discernimiento del bien y del mal. Así que hoy el tema, vamos a hablar del discernimiento espiritual. La introducción dice de la siguiente manera: el discernimiento es la capacidad espiritual de distinguir entre el bien y el mal, entre lo santo y lo profano, entre la luz y las tinieblas. Desde el paraíso, Satanás ha presentado sus mentiras con una envoltura de humildad, espiritualidad y sentimentalismo, palabras hermosas que justifican lo incorrecto, una semántica elevada que promueve lo prohibido, o un discurso espiritualista que induce a la altivez o a la rebelión. ¿Cómo evitaremos caer en esta trampa? El discernimiento espiritual nos capacita para ver las cosas con claridad. Esta virtud descubre el espíritu detrás de las palabras hermosas, las intenciones ocultas del corazón y los móviles por los cuales se hacen las cosas. ¿Piensa que necesitamos discernimiento? Pues obviamente la respuesta, hermanos, es un rotundo sí. Necesitamos discernimiento, como podemos ver en esta introducción. Y bueno, de paso quiero avanzar con contestando el primer punto, los incisos A, B, C y D. Primero vemos qué es el discernimiento, ¿verdad? El discernimiento es, en términos simples, es la capacidad espiritual de distinguir entre el bien y el mal. Básicamente, eso es el discernimiento, y eso es lo que podemos poner en la, en la, eh, en la respuesta del inciso A. ¿Por qué necesitamos el discernimiento? Bueno, porque las mentiras del diablo no vienen etiquetadas como tales. Satanás nunca va a presentar una mentira de una manera descarada. Satanás tiene que adornar la mentira, tiene que ponerle ciertos elementos verdaderos, ciertos elementos sentimentales, ciertos elementos emocionales, a veces elementos nacionalistas que van a levantar el orgullo del hombre para que acepte lo incorrecto. Entonces necesitamos discernimiento. A veces la mentira viene con una envoltura espiritualista. A veces la mentira viene con una envoltura humanista. A veces la mentira viene con una envoltura de humildad, de falsa humildad, religiosa, de libertad. Entonces tenemos que aprender a discernir el bien y el mal. ¿Cuál es el instrumento que Dios nos ha dado para que podamos hacer esto? La respuesta rotunda y concreta es la palabra de Dios. La palabra de Dios es el instrumento que Dios nos ha dado para que podamos distinguir, discernir, diferenciar entre el bien y el mal, lo santo y lo profano, la luz y las tinieblas. Ahora vamos a llegar a este punto. Entonces, en el inciso B, ¿cómo presenta Satanás sus mentiras? La respuesta es que, bueno, las va a adornar, las va a empaquetar, como quiera ponerlo, con una semántica, dice él, la introducción, de humildad, espiritualidad o sentimentalismo, ¿ok? Bueno, la línea es corta, así que podemos poner una frase corta. ¿Cómo presenta Satanás sus mentiras? Con una envoltura aceptable, podemos ponerlo de esa manera, pero falsa. ¿Cómo evitaremos caer en las trampas del enemigo? La respuesta, según la introducción, es con discernimiento, con discernimiento. Y en el inciso D, ¿piensa que necesitamos discernimiento en la iglesia de hoy? Pues, ¿qué cree que es la respuesta, hermano? ¿Qué cree que es la respuesta? Por supuesto, más que nunca hoy necesitamos discernimiento.
En el mundo tenemos ideologías, ¿ok? Y dentro de la iglesia tenemos algo similar, pero es el espiritualismo. Esto es tremendo dentro de la iglesia, hermano. Cuando espiritualizamos la obediencia, cuando decimos cosas como, bueno, yo siento de Dios hacer esto, en realidad es algo egoísta, algo propio que uno de todas maneras quiere hacer. Cuando uno argumenta espiritualmente diciendo, no siento que sea el tiempo de Dios para perdonar. Pastor, no siento que estoy preparado para diezmar. Me están juzgando mi corazón. No me conocen, solo están hablando de lo que pueden ver. Bueno, todas esas cosas, la Biblia le llama falsa humildad. El espiritualismo es la falsa humildad que hace que uno se esconda detrás de argumentos espirituales para no obedecer. Yo creo que aquí hay un doble pecado. Acá hay un doble pecado porque uno puede decir, no quiero ir a la iglesia, la verdad me caes mal. Y bueno, eso sería honesto, ¿no? A meter a Dios en medio y decir, bueno, Dios no me ha mostrado que yo vaya a la iglesia. Yo te amo, tú eres mi líder favorito, yo te quiero y oro por ti, pero Dios me está mostrando que yo me cambie de célula. Bueno, allá hay un doble pecado, porque está el espiritualismo incluido, ¿no? Entonces, en el mundo tenemos ideologías, en la iglesia tenemos falsa humildad, tenemos espiritualismo. Entonces, es muy importante que nosotros desarrollemos el discernimiento. La generación que estamos viviendo es tremenda, hermanos. La generación que vivimos requiere de parte de los hijos de Dios un alto nivel de discernimiento. Una de las interpretaciones que yo he dado de manera personal en mi curso de fundamentos para el significado del número de la bestia, el número del anticristo, cuando este hombre por designio de Satanás va a levantarse en el final de los tiempos, eh, que su número es el 666, ¿no? Una de las interpretaciones que yo le he dado a este número es que, bueno, el 6 dentro de la numerología bíblica, que es una materia no muy corroborada por muchos, pero bueno, el 6 significa hombre, ¿verdad? El 7 es el número de Dios, el 6 es el número del hombre. Entonces, un triple 6 nos estaría hablando de la misma manera como el Dios es santo, 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 3 veces santo, nos está hablando de un extremo de santidad. El triple 6 sería un extremo de humanismo, es decir, el anticristo será un hombre humanista, un hombre de derechos, un hombre de inclusión, un hombre progresista, un hombre que va a defender las causas de las minorías, un hombre que va a rechazar la, 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 la forma tan drástica de cómo la iglesia predica, ¿no? En contra de las minorías, ¿no? Cuando hablamos de minorías sexuales, por supuesto. Entonces, bueno, estamos viendo el caldo de cultivo que se está preparando para lo que sería el escenario que recibiría a el anticristo. De la misma manera, la iglesia tiene que prepararse teniendo un discernimiento espiritual, porque en medio de esta generación, la que pudiera ser la última de la historia, va a haber una gran confusión, una gran confusión. ¿Cómo vamos a evitar caer en las trampas de Satanás? Con discernimiento. ¿Ok? Un comentario que hace el pastor Raúl dice, el conocimiento de la verdad, de la palabra de Dios, nos prepara para recibir la sabiduría de Dios que nos da el discernimiento espiritual. Exactamente. Ahorita vamos a ver que la palabra de Dios es el ancla para nuestra conciencia y desarrollemos un discernimiento adecuado. Muchas gracias, Maite. Les mando un saludo fuerte a todos allá en Morelos, a tu papá, a tu hermana, a tus sobrinos. Bendiciones a todos.
y también a Omar Briceño le mando un saludo muy fuerte. Muy bien, entonces vamos a pasar al punto número 2 de la enseñanza. Según Levítico 10:10, ¿para qué le dio Dios estatutos y decretos a su pueblo? Vamos a ver qué es lo que dice Levítico 10:10. Mire qué dice. Para poder discernir entre lo santo y lo profano. Y ahora va a entender usted la importancia y la gravedad de este asunto. La ley de Dios, el sacerdocio levítico, tenía una función que la gente aprenda a discernir entre lo santo y lo profano y entre lo inmundo y lo limpio. Y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les había dicho por medio de Moisés. Entonces, yo creo que podemos poner esta frase como respuesta para poder discernir entre lo santo y lo profano. ¿Para qué le dio Dios estatutos y decretos a su pueblo? Para poder discernir entre lo santo y lo profano. Esto es clave en nuestra vida, que podamos discernir. ¿Por qué? Bueno, ya lo vimos, ya lo dijimos, porque las mentiras de Satanás no son descaradas. Las mentiras de Satanás están empaquetadas en un envoltorio hermoso, en una retórica linda, humanista, una retórica que, bueno, pues puede llevarnos a la confusión espiritual. ¿Ok? Ok, se me cayó esto, permítame, aquí voy a poner. Muy bien, entonces vamos a pasar a el texto. Dice, los mandamientos de Dios son el estándar absoluto del bien y el mal, el parámetro universal donde nos podemos parar para discernir si algo que parece bueno en realidad lo es. Esto es súper crucial. La palabra de Dios es el estándar absoluto que define el bien y el mal. Es decir, si no tenemos la palabra de Dios, ¿qué es correcto y qué es incorrecto? Bueno, depende de usted, depende de sus sentimientos, depende de sus circunstancias, depende de su conveniencia. Cuando no hay un estándar absoluto, todo es relativo, todo depende del momento, depende de si me conviene o no me conviene. Entonces, esa es la cultura de este mundo, el relativismo. Nosotros somos absolutistas porque ya tenemos un estándar definido, para el bien y el mal. El bien y el mal no es una opinión humana, es un estándar absoluto definido por Dios. ¿Por qué es malo mentir? Porque Dios lo dice. ¿Por qué es malo adulterar? Bueno, en el adulterio los dos disfrutan, los dos salen beneficiados. ¿Por qué es malo? Porque Dios lo dice. Entonces, este es nuestro punto de partida. Aquí es donde nos podemos parar para diferenciar el bien y el mal. Claro, Satanás va a envolver las cosas de tal manera que nos saque de onda para que tengamos trabajo para discernir. Pero lo cierto es que es parándonos en la palabra de Dios, podemos discernir. Entonces Dios le da esto a su pueblo para que su pueblo tenga esta capacidad y no sea engañado por las ideologías de este mundo. Es el parámetro universal donde nos podemos parar para determinar si algo que parece bueno en realidad lo es. No todo lo que parece bueno en realidad lo es. Aquí es donde vemos los famosos eufemismos, ¿no? ¿Qué es un eufemismo? Bueno, un eufemismo es una forma hermosa de describir algo feo. Entonces ya no llamemos aborto, llamémosle interrupción legal del embarazo, llamémosle salud sexual y reproductiva. ¿Quién estaría en contra de la salud sexual y reproductiva? Solo un tonto, solo un retrógrada, solo un menso estaría en contra de la salud sexual reproductiva. Entonces, los eufemismos buscan ocultar la verdad, ocultar, ocultar la mentira del diablo para que sea moralmente aceptable por la gente, ¿ok? No le llamemos unión homosexual, llamémosle matrimonio igualitario. ¿Mm?
Entonces, estos eufemismos semánticos buscan aminorar el impacto de la palabra en la conciencia de las personas para que terminen aceptando lo inaceptable. Hay que tener cuidado, hay que tener cuidado, porque para eso tenemos entonces el discernimiento. Esa es la razón por la que Dios nos da el discernimiento. Punto número 3. ¿Piensa que un no creyente puede tener un discernimiento afinado? ¿Y por qué? La respuesta es no. Un no creyente no puede tener un discernimiento afinado porque no tiene la palabra de Dios. Ciertamente, los no creyentes tienen cierto nivel de discernimiento. Antes de que seamos cristianos, podíamos distinguir entre el bien y el mal, pero era un discernimiento muy limitado. Teníamos un discernimiento que estaba completamente sesgado por las ideologías de este mundo. Ahora, si no tenemos la palabra de Dios, el cual es el eje rector de la moral humana, universal, entonces, pues no podremos tener un discernimiento afinado. Entonces, la respuesta a la pregunta número 3 es que no, el no creyente no puede tener un discernimiento afinado porque no tiene la palabra de Dios, no tiene el fundamento, no tiene el eje rector, no tiene la base de lo que es correcto y lo que es incorrecto según Dios. ¿Qué son los 10 mandamientos, hermanos? Los 10 mandamientos son la opinión de Moisés. Los 10 mandamientos son un invento antiguo. Los 10 mandamientos son parte de la cultura hebrea. Ah, no es para ellos, fue cultural, es la antigüedad, ya no aplica. No, los 10 mandamientos son escritos por el dedo de Dios y el autor de los 10 mandamientos es Dios. Por eso en el capítulo 20 de Éxodo, en el verso 1 dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Entonces, yo soy el autor. Yo estoy diciendo esto, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Yo lo estoy diciendo. No son las 10 sugerencias, no son los 10 tips para una vida linda. No, te estoy definiendo la moral que define el bien y el mal. Te estoy definiendo lo correcto y lo incorrecto, lo santo y lo profano. Entonces, un no creyente no puede tener un discernimiento afinado. Lo siento, no se puede porque no tiene la palabra de Dios. Sí, hay no creyentes que tienen discernimiento, pero no puede ser, sí, a nosotros los creyentes nos cuesta, imagine un no creyente, ¿ok? Entonces dice en el texto, debajo del punto número 3, todos tenemos cierta capacidad de distinguir entre el bien y el mal, pero si no tenemos la palabra de Dios como eje rector, nuestra conciencia no tiene un ancla. Nuestra conciencia está a la deriva. Nuestra conciencia es llevada de aquí para allá por los vientos. Y la probabilidad de naufragar en la tormenta argumentativa de sentimientos y opiniones de este mundo es alta. Por no decir seguro, es seguro que uno va a naufragar. Entonces, en las siguientes 3 preguntas, me gustaría que vayan escribiendo algo en los comentarios. En la pregunta 4, de 3 ejemplos de algo que Dios prohíbe, pero que el mundo considera bueno y loable. Pueden ponerme ahí algunas respuestas. La pregunta 5, ¿qué cree que suceda si no tenemos un discernimiento afinado en el mundo de hoy? Escríbame sus comentarios. Póngale allá el número de la pregunta 4 y luego su respuesta, ¿ok? Y en la pregunta 6, mencione algún error grave que haya cometido por falta de discernimiento. Vamos a contestar estas 3 preguntas
con los comentarios. Son preguntas abiertas, no hay versículo bíblico, son preguntas que dejamos a la gente, los discípulos, que ellos pues decidan, ¿no? Decidan qué es lo que quieren contestar, ¿ok? Solamente nosotros vamos a guiarlos. Muy bien. Entonces, en la pregunta 4, de 3 ejemplos de algo que Dios prohíbe, pero que el mundo considera bueno y loable, ¿ok? Muy bien. Yo puse, por ejemplo, el aborto. ¡Wow! No, 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 no. Los derechos de la mujer. No, 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 no. Salud sexual y reproductiva, ¿no? Etcétera. Bueno, feminismo, etcétera, ¿no? El aborto es algo que viola abiertamente el sexto mandamiento que dice no matarás, pero el mundo lo considera bueno y loable. ¿Por qué? Porque Satanás empaquetó su basura, empaquetó sus mentiras con con una vestimenta de derechos, de humanismo, de justicia social, ¿no? De igualdad con el hombre y la mujer, bla, 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 ¿no? Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Otro ejemplo sería el mal llamado matrimonio igualitario. Oh, qué avanzados estamos, ya somos como Europa. Aquí ya pueden parejas del mismo sexo casarse, parejas homoparentales adoptar niños. ¿Cuánta evolución hay en nuestra mente? Entonces, bueno, la Biblia es clara cuando habla del homosexualismo como un pecado y tenemos un ejemplo claro de algo que Dios prohíbe, pero el mundo considera loable. Socialismo, por ejemplo, ¿no? El socialismo que le encanta tanto a la gente, escuchar a un demagogo hablar allá y decir que él le va a dar todo a todos, ¿no? Pero que no, pues no puede ser en la realidad. El discurso socialista es lindo, la retórica socialista es agradable, pero en la práctica no funciona. No es verdad. El socialismo castiga al emprendedor, el socialismo castiga al productivo y quiere recompensar al que no trabaja. ¿Ok? ¿Cuál es el resultado? Bueno, la pobreza. En todos los lugares donde se ha instaurado el socialismo, hay pobreza. ¿Ok? Matrimonio igualitario, dice Nirva. Excelente. El divorcio es uno de ellos, ya que para el hombre es más fácil separarse que luchar a través de Dios. Sí, exactamente. Tenemos, bueno, ya está, incluso se está tratando de legislar los matrimonios con caducidad, con fecha de caducidad. No recuerdo el nombre técnico, pero imagínese, te casas por 5 años. Al quinto año, ya, la fecha caducó. Si quieres, renuevas, pero si no, cada quien se va para su casa. Imagínese, tremendo. Las tradiciones de los pueblos. Sí, muy bien, buena respuesta. Buena respuesta, dice Alicia Pérez Villegas. Sí, exactamente. Y hay incluso leyes que protegen los usos y costumbres, aunque a veces esos usos y costumbres implican borracheras completas de un poblado, ¿no? Eh, este está tremendo que dice Nirva, que los hijos elijan, que los niños, perdón, elijan qué quieren ser y ahora son neutros. Qué tremendo, cuánta necedad podemos ver en el mundo de hoy. Cuánta perdición. La Biblia dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Vivir en unión libre, dice Paola. ¿Para qué no nos casamos? Un papel no define nuestro amor, somos el uno para el otro, nos ha juzgado tu familia, nos ha juzgado la iglesia, nos ha juzgado. Entonces, eso es lo que se aprende en las telenovelas, en las series, en las películas, toda ese bombardeo de los medios, la igualdad de género. Es algo tan absurdo, la igualdad de género, de veras bueno, podríamos tocar cada tema y pasarnos la noche hablando. La unión libre también, eh, pura idolatría, Hanal Pishan y Halloween. Bueno, todo esto podemos ver
que son ejemplos de algo que Dios prohíbe, pero que el mundo considera bueno y loable. ¿Por qué? Porque no hay discernimiento, porque no hay discernimiento. Y qué triste que los hijos de Dios también estén avalando eso. ¿Por qué? No hay discernimiento. Esa es la razón por la que el mundo aprueba todo eso y muchas veces dentro de la iglesia también. Punto número 5. ¿Qué cree que suceda si no tenemos un discernimiento afinado en el mundo de hoy? Bueno, la respuesta es muy sencilla. Seremos engañados. Seremos engañados. Eso es lo que va a suceder. El lenguaje inclusivo, la, 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 la E inclusiva, ¿no? Porque la A y la O son, la O es misógina y la A es machista, ¿no? Entonces, bueno, ya vamos a sacar la A y la O y vamos a meter la E inclusiva, la E igualitaria, ¿no? En vez de decir ella o ella, ¿ok? Y bueno, hay cada ridiculez y cada video tan chistoso en el YouTube por estas cosas. Ok, muy bien. Entonces, vámonos al punto número 6. Mencione algún error grave que haya cometido por falta de discernimiento. Yo voy a decirle yo los errores graves que yo he cometido. Algunos de ellos fueron en el 2014, que yo cometí errores por no corregí a líderes, no corregí a líderes. Yo vi sus errores, yo vi sus defectos, yo vi sus pecados y no los corregí. ¿Por qué? Porque no quiero pasar este momento incómodo, mejor ya cambiará, lo dejamos, barremos el problema bajo la alfombra y luego me estalló la bomba en la cara. ¿Ok? Lamento mucho eso, pero me dio mucha enseñanza. ¿Ok? Entonces, para mí, un error grave es, y es falta de discernimiento, es no corregir, porque cuando no corriges algo a temprano momento, luego te va a explotar como una bola de nieve, te va a caer encima. ¿Ok? Ahí ponga usted aquello que usted siente que cometió errores por falta de discernimiento. A lo mejor se fue de su casa con su novio, tuvo relaciones sexuales antes del matrimonio, eh, se salió de la iglesia, eh, se metió a algún grupo equivocado, alguna secta, ¿no? Hay hermanos acá que me han contado que han entrado a ese grupo de cuarto, quinto paso, ¿no? Entonces, bueno, entonces pues a veces no hay discernimiento y uno se mete en cada cosa, ¿no? Participar en el Halloween, participar en el carnaval, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por falta de discernimiento, hemos cometido muchos errores. Cada vez que estamos más mal, y las noticias, hoy leí que en la UADI, dice la pastora Patti, la líder estudiantil es la primera trans y su super idea es que se implementaran los baños mixtos. Y la gente lo aplaude. Claro, claro, lo van a aplaudir. ¡Wow! Cuánto progresismo, una mujer tan avanzada, tan europea. Uy, 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 vamos a aplaudir, vamos a aplaudir. Solo están haciendo el ridículo delante de Dios. Eso es esa es la verdad. No hay discernimiento, el mundo no tiene blancos y negros, el mundo tiene una mezcla gris. Y bueno, en la mezcla gris del mundo, lo bueno y lo malo depende de ti, yo te apoyo. Si para ti es bueno estar con una mujer que no es tu esposa, pero te sientes bien, cuenta conmigo. Si para ti es bueno estar con un hombre cuando tú también eres hombre, pero eso te hace sentir bien y esa es tu verdad, entonces cuenta conmigo, soy tu amigo. Completamente equivocado. Nosotros tenemos que aprender a amar a la gente diciéndoles la verdad. Mirva comenta, yo tenía imágenes o amuletos en los que confiaba. Exactamente. Esta es un claro ejemplo de cometer errores, violar mandamientos por falta de
discernimiento. Necesitamos discernimiento. Matrimonio y divorcio. Paola, puras tonterías hice antes de Cristo. No me quiero ni acordar, no, ni lo digas, porque nos vamos a espantar todos. Así que no es broma. Pero yo sé que hicieron muchas cosas antes de Cristo, pero yo quiero preguntarle cosas que hicieron ahora que están en Cristo. Pero no me diga que ha sido perfecto y que yo soy el único que comete errores por falta de discernimiento. No, 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 no. A lo mejor no está diezmando correctamente porque no tiene discernimiento. Piensa que, bueno, que voy a tener menos dinero y entonces se está cometiendo errores porque no tiene la capacidad, no está discerniendo entre el bien y el mal. Bueno, sí tiene la capacidad, pero no lo quiere hacer. Son cosas distintas. Hice muchas cosas, pastor. Joaquín era como el chanfle, me caía y cuando me levantaba me caía con otra cosa. Sí, ok, muy bien. Entonces, vámonos al punto número 7. Punto número 7, vamos a ponerlo en pantalla. Dice, según Hebreos 5, 13 y 14, que es el verso de memoria, ¿cómo podemos desarrollar un mejor discernimiento? Ok, vamos a verlo. Dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Ok, acá viene el 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes son los que son maduros? Los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Ok? Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Cómo podemos desarrollar un mejor discernimiento? Y la respuesta está aquí. Aquí está la respuesta. Con el uso, con la práctica, nuestros sentidos espirituales, nuestros sentidos, nuestro discernimiento del bien y del mal va a perfeccionarse, va a pulirse. ¿Cuándo? Cuando yo practique la palabra de Dios. Cuando yo practique la palabra de Dios. Si yo no practico la palabra de Dios, mi capacidad de distinguir el bien y el mal está completamente limitada. No soy diferente al mundo. La zona gris todavía es amplia en mí. Pero cuando yo empiezo a practicar por medio del uso, empiezo a sujetar mi vida a los mandamientos de Dios y pongo en práctica los estatutos y los estándares divinos, ¿qué es lo que pasa? Mis sentidos espirituales son ejercitados, afinados en el discernimiento del bien y del mal. Es una persona que no cumple mandamientos, es una persona que no tiene discernimiento. Cuando otra persona haga lo mismo que él hace, él va a decir, déjenlo, 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 él no está mal, él no está mal. ¿Mm? ¿Qué consejo una persona que sale mal de su iglesia? Se va mal de la iglesia, se va enojada, va pataleando, va renegando y luego es líder en otro lado. ¿Qué consejo le va a dar esa persona a otra persona que está pasando por lo mismo? ¿Qué le va a decir? ¿Tiene autoridad moral un líder decirle a su discípulo que haga limpieza cuando él no ha hecho limpieza? ¿Cuando él no ha agarrado una escoba? ¿Cuando él no sirve? No, no tiene autoridad moral. Por lo tanto, el ejercicio de los mandamientos de Dios nos perfeccionan, nos dan autoridad y nos perfeccionan para que nuestro discernimiento esté afinado al discernimiento de Dios. Y entonces podemos distinguir el error. Y podemos hablar con una persona y decirle, oye, discúlpame lo que te voy a decir, pero aquí estás equivocado.
No tengas esa actitud, no hagas eso, porque eso no está bien. ¿Por qué? Porque tenemos el discernimiento afinado, ¿ok? Liliana Reyes comenta en eso estamos hoy con mi sobrina, que si no participa en el Día de Difuntos le van a bajar 30 puntos. Pues como le dije, mejor los 30 puntos que participes también, sí. Que le bajen los 30 puntos. Que le bajen los 30 puntos. Ahora en Cristo estuve de maestra en una escuela y me hicieron hacer un mural para un altar de Hanal Pichán. Tuve que decidir entre mi trabajo o Cristo. Escogí lo primero y tuve consecuencias, sí. Sí, Dios honra a los que le honran. ¿Mm? Ok, entonces vamos al texto del punto número 7. ¿Cómo podemos desarrollar un mejor discernimiento? La respuesta ya la dijimos, ¿verdad? Es con el uso y la práctica de los mandamientos de Dios. La palabra de Dios es el cimiento de la verdad, pero es el uso y la práctica de sus estándares que nos hacen expertos en el discernimiento del bien y del mal. Cuando lo hacemos, la zona gris en nosotros se reduce y empezamos a ver las cosas no como el mundo las ve, sino como Dios las ve. Yo le hago una pregunta. ¿Cómo era el discernimiento de Jesús? ¿Mm? ¿Cómo era el discernimiento de Jesús? ¿Podemos ver a Jesús en algún momento de su ministerio? ¿Lo podemos ver indeciso? ¿Lo podemos ver que no sabe qué hacer? ¿Vacilante? ¿Lo podemos ver titubeante? Predico esto, no, perdón, voy a decir esta otra cosa. Lo que dije ayer, perdónenme, me equivoqué. Ahora voy a decir esto. No, vamos a Jerusalén y llegamos, ay, sí, no era Jerusalén. Oh, perdón, vamos a Capernaum, vamos a Capernaum. ¿Podemos ver a Jesús con esos dilemas como usted y yo tenemos todos los días? ¿Podemos ver a Jesús cambiante, vacilante, sin determinación, sin objetividad? ¿Lo podemos ver subjetivamente? ¿Lo podemos ver ahí una persona que no tiene dirección? Por supuesto que no. ¿Por qué? Por su discernimiento. Por su discernimiento. Por su discernimiento. Él sabía lo que era correcto y lo que era incorrecto. Aunque lo correcto parezca incorrecto o aunque lo incorrecto parezca correcto, él hacía lo correcto y no lo incorrecto. El mundo le llama a lo bueno malo y a lo malo bueno. Nosotros estamos ahí confundidos. Oye, ¿qué está pasando? ¿No? El mundo, mira, baños mixtos en la UADI. ¿Quién tiene la razón? ¿El pastor? ¿Los cristianos? ¿Mi líder? ¿O la chava esa trans que wow, cómo habla? Necesitamos discernimiento, afinar nuestro discernimiento. ¿Cuál es la base del discernimiento? La palabra de Dios. ¿Cómo se pule y perfecciona el discernimiento? Caminando y practicando los estándares, estatutos, decretos, mandamientos, lineamientos de Dios en nuestra vida cotidiana. Al hacerlo, nuestro discernimiento queda finito. Y cuando alguien está hablando con nosotros y dice una mentira, la identificamos ipso facto. La identificamos en el momento. El problema de tener discernimiento, hermano, es que usted va a ser una persona sufrida. Usted va a ser una persona sufrida. Una persona que tiene discernimiento, me cuesta mucho trabajo a mí ver las noticias. Me cuesta mucho trabajo escuchar a ciertos políticos. ¿Por qué? Porque no te cabe en la mente que no tengan discernimiento, no te cabe en la mente que semejantes frases salgan de sus labios. Pero necesitamos desarrollar
discernimiento. ¿Cómo era el discernimiento de Jesús según Juan 2, 23 y 25? Con esto vamos a terminar. Perdón, aquí está en pantalla. Aquí está. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía, ¿verdad? Muchos creyeron en su nombre. ¡Wow! Muchos aplaudieron, muchos vitorearon, muchos siguieron a Jesús, muchos dijeron, Jesús, tú eres el bueno, Jesús, estamos contigo, chiquitibuna, la bimbomba, Jesús, Jesús, ra, ra, ra. Muchos. Pero, verso 24, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. ¿Quiénes le crucificaron? Ellos mismos. Ellos le crucificaron, los mismos que le aplaudieron, los mismos que pusieron las ramas para que él entre en el burrito a Jerusalén. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. ¡Wow! Este es el discernimiento de Jesús. ¿Cómo era el discernimiento de Jesús según Juan 2, 23 al 25? Era un discernimiento afinado y preciso. Afinado y preciso. Así vamos a poner, podemos poner esa respuesta. Un discernimiento afinado y preciso. Jesús tuvo que desarrollar esta capacidad. Jesús no sabía lo que había en el hombre porque Jesús era Dios. No. Jesús sabía lo que había en el hombre porque desarrolló discernimiento. A Jesús usted no lo podía llevar al baile. Jesús sabía cuando usted lo estaba lisonjeando, cuando usted le estaba haciendo la barba. Porque él tenía discernimiento. ¿Ok? Lo mismo debemos hacer nosotros hoy. Él es nuestro ejemplo y el arquetipo de vida. Apéguese a los estándares de Dios y practíquelos. Deje de andar por sentimientos y ande por mandamientos. Ande en el Espíritu y su discernimiento se afinará como el de Jesús. Hoy más que nunca lo necesitamos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Melvin comenta, no se puede ser autoridad sin haber estado sometido a la autoridad. Paola, ahora en Cristo sigo haciendo tonterías, pero ando en el Espíritu Santo, me trae convencimiento, convicción de pecado. ¿Ok? Pero tienes la palabra de Dios, Paola, tienes la palabra de Dios. No estamos andando a tientas, tenemos la palabra de Dios. ¿Ok? Es como Dios diciéndonos con frijolitos, hijo, esto hay que hacer. Ahí está. Nirva comenta, era objetiva y definida, apegada a la palabra de Dios y a su voluntad. Sí. Lupita Amore, yo antes de Cristo veía las cosas del mundo como normal en la vida cotidiana, pero cuando salgo de mi encuentro, vi todo mal y quise cambiar el mundo, pero aprendí que era en el tiempo de Dios y la decisión del ser humano. Sí, sí. Cuando salimos del encuentro, por lo general, salimos bastante despiertos de las cosas que hemos hecho mal. Doctora Cintia comenta, vamos a quedar mal muchas veces si tenemos discernimiento y seremos incómodos, exacto. Porque el mundo es condescendiente. El mundo es, no importa, yo estoy contigo, yo te apoyo, yo creo en ti, ya te juzgaron, pero yo te amo, bla, 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 bla. Así es el mundo. Pero cuando uno tiene discernimiento, uno va a tener que pintar una línea y no va a cruzar esa línea. Y eso va a ocasionar problemas muchas veces. Pero bienaventurados, dice la Biblia, los que sufren persecución por causa de la justicia. Cari Carrillo dice que la verdad duele. Bueno, está llegando, gloria a Dios. Adriana Reyes, en todo tiempo hay cosas, esas mujeres que marchan y por la libertad escriben en todos lados. Y lo que más me dolió es que llevaban a sus hijos, hijas de 7 a 10 años. Ok, bueno. Muy bien, vamos entonces a pasar a la
al recuadro de la derecha y con eso vamos a terminar, ¿ok? Yo a las 9 tengo una clase del instituto que estoy estudiando, así que ya me pasé un minuto. Muy bien, dice diacrisis, es el tema, es el recuadro de la derecha. La palabra discernimiento viene del griego diacrisis, que significa literalmente, escuche bien, separar dos cosas opuestas. Nunca podremos entender lo que pasa y resolver problemas correctamente si no tenemos discernimiento. Si no aprendemos a separar las cosas que originalmente llegan a nosotros mezcladas como en un cóctel, ¿ok? Pecado e injusticia mezclada con sentimientos nobles, espiritualidad y dichos sabios. Le llega a usted el problema como un cóctel mezclado. Entonces, ¿qué va a hacer? No lo sabe. Tiene que separar. Diacrisis significa separar dos cosas opuestas que están mezcladas. Mentiras satánicas mezcladas con argumentos culturales, filosóficos y aún con versículos bíblicos. Qué tremendo. Al parecer quedamos atrapados entre fuerzas contradictorias y no sabemos a dónde ir. ¿Cómo venceremos? Con discernimiento. La capacidad espiritual que Dios nos dio para identificar el error en un universo de emociones y sentimientos nobles. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amén. Amén. Un tema importantísimo, hermanos, importantísimo que usted, como un líder, un siervo de Cristo, desarrolle discernimiento. Cada día usted va a tener un discernimiento más afinado. Claro, diga las cosas con amor, tenga amor, preocúpese por la persona que está en error y usted va a ser un buen siervo de Jesucristo. Corrija con mansedumbre, sea una persona que muestra el amor de Cristo, ¿ok? Pero necesitamos discernimiento. Hoy más que nunca, influencias dentro de la iglesia, doctrinas, ideas dentro de la iglesia. Ya ni hablemos del mundo, dentro de la iglesia. Necesitamos afinar nuestro discernimiento. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con la palabra de Dios y con el Espíritu Santo. Habiendo practicado y usado la palabra de Dios, nuestro discernimiento se va afinando hasta que lleguemos a la altura del varón perfecto, nuestro Maestro, nuestro Salvador Jesús, que Él no tenía necesidad que nadie le diera testimonio del hombre, porque Él sabía todo lo que había en el hombre. ¿Cómo lo aprendió? Ejercitó sus sentidos espirituales, su discernimiento del bien y del mal. Así que yo le doy muchas gracias a Dios por su vida, porque yo sé que está en este proceso precioso de Dios para hacer de usted un instrumento útil en las manos de Dios y así usted pueda guiar a otras personas, no como el mundo, dándole a todos por su lado y aplaudiéndolo todo, sino como un creyente responsable que guía a las personas en la verdad. Así que le doy muchas gracias a Dios. Padre, gracias te damos por esta palabra. Bendigo todas las personas que están conectadas, los líderes de célula. Padre, te pido que esta palabra sirva para cada uno de nosotros, para que podamos tener afinado nuestro discernimiento. Los bendigo, los pongo en tus manos y te doy gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues muchas gracias a todos. Dios les bendiga. Gracias por acompañarme en esta hora de estudio. Espero que estén bien y nos vemos muchos de ustedes el domingo para celebrar a nuestro gran Dios y a nuestro Padre, a nuestro Rey, alabarle, obedecerle y escuchar su santa palabra. Un abrazo, muchas bendiciones y buenas noches.